Bienvenidos. En esta sección veremos lo relacionado al desarrollo de las secciones 4, 5 y 6 del formato 6.1 y que corresponden al planteamiento de la hipótesis y los objetivos de la investigación. Pues bien, vean, una vez que hemos delimitado nuestras preguntas de investigación adecuadamente, es necesario identificar también o delimitar en relación a esa pregunta de investigación o a ese aspecto del problema de investigación que hemos delimitado, qué atributos o qué dimensiones son las que pretendemos analizar. Es decir, nosotros podemos tener, por ejemplo, identificado que queremos atender o analizar un problema muy específico relacionado a un problema de salud, por ejemplo, higiene bucodental, pero la cuestión es, bueno, ¿qué te interesa en relación a ello? ¿No? Porque hay muchas cosas que podemos abordar, por ejemplo, la eficacia de la atención, la efectividad de la atención, estrategias de atención que estamos utilizando, la accesibilidad, causas de algún problema bucodental específico o la capacidad técnico-científica instalada en la institución para atenderlo. Hay muchas cosas que podemos analizar en relación a un problema. Entonces es necesario además delimitar adecuadamente qué aspectos son los que nos interesan analizar en nuestra investigación. En relación, por ejemplo, si estamos atendiendo o vamos a analizar necesidades relacionadas a un problema de salud, bueno, ¿qué te interesa? ¿El status quo del problema y su evolución en el tiempo? ¿O qué te interesa? Por ejemplo, los aspectos relacionados a la atención, a la prevención, a la rehabilitación, todos ellos, uno de ellos en particular, ¿no? O si estamos analizando, digamos, alguna relación o hacer un abordaje en relación a factores de riesgo, pues también no hacernos a la idea que podemos estudiar todos los factores de riesgo, sino delimitar cuáles son aquellos factores de riesgo que tienen un valor o un interés especial en nuestro servicio y que nos podrían generar, digamos, una ventaja específica o en lo operativo, en la diagnóstica y en el tratamiento, si los llegamos a identificar, para clasificar adecuadamente a los pacientes o escoger adecuadamente una estrategia de intervención específica. Pues bien, de todos ellos, ¿cuáles? Y si escojo, por ejemplo, estilo de vida, ¿cuáles son los que me interesan? Entonces, veamos que va a haber una relación bastante interesante o cercana entre lo que es el planteamiento de hipótesis, que es, en definitiva, qué específicamente es lo que quiero analizar en relación a este problema de investigación y qué es lo que quiero demostrar, ¿no? Y tiene una relación bastante cercana con lo que son los objetivos específicos. Entonces, veamos, por ejemplo, con los objetivos generales y específicos. Por ejemplo, si yo planteo como hipótesis, bueno, mira, es que quiero en relación a un problema, por ejemplo, quiero analizar los factores de riesgos asociados a la incidencia de casos de neumonía nosocomial en el servicio de UTI pediátrica. Bueno, factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo? Supónganse que quiero los relacionados con la atención en salud, no estilos de vida, sino relacionados con la atención en salud. Y en estos me interesa sobre todo algunos, como es por ejemplo el uso de ventiladores. Uno de los factores de riesgo relacionados a la atención en salud es el uso de los ventiladores. Bueno, hipótesis, veamos. Yo puedo plantear como hipótesis que el uso de los ventiladores aumenta el riesgo de neumonía nosocomial en pacientes atendidos en el servicio. Pero vean, si la hipótesis yo la planteo de esta manera, automáticamente se desprende una estrategia lógica de medición y de indicadores a analizar para dar respuesta a esta hipótesis como tal. En este caso, por ejemplo, una estrategia razonable y factible de utilizar sería utilizar, digamos, una tabla 2x2 de comparación de proporciones entre grupos de comparación. Es decir, cuál es la frecuencia de neumonía nosocomial en los grupos que utilizan el ventilador versus los grupos que no utilizan ventilador en los pacientes atendidos en la UTI. Si yo veo que la frecuencia de utilización del ventilador, de neumonía nosocomial es mayor en los que utilizan el ventilador con respecto a los que no lo usan, pues entonces diré yo que sí, efectivamente he demostrado la hipótesis planteada, ¿no? Que el uso de los ventiladores aumenta el riesgo de neumonía nosocomial, simplemente a través de esta estrategia de medición. Entonces vean cómo la hipótesis
determina los indicadores y la estrategia de medición. Un segundo ejemplo, supóngase que yo lo que quiero analizar realmente que no es cualquier uso, sino que el uso prolongado de los ventiladores aumenta el riesgo de neumonía nosocomial en los pacientes atendidos en el servicio. Pero vean, aquí lo que estoy proponiendo es analizar no el uso o no uso de ventiladores, sino la frecuencia del uso de ventiladores. Y por ejemplo, una estrategia factible y lógica de utilizar sería analizar, por ejemplo, la cantidad de días a los cuales cada una de estas personas está sometida al uso del ventilador. Entonces, lo que tendré que medir es la frecuencia de neumonía nosocomial para cada una de estas categorías de exposición de ventilador, los que usan por 1 o 2 días, 3 a 4 días, 5 más días. Y esto lo que me permite es no solamente ver la frecuencia, que es el primer indicador que está entre paréntesis, sino que tendría que medir también la fuerza de asociación. Ahora miren, cuando tengo más de 2 categorías de análisis para la exposición, lo que tendría que agarrar es una categoría de exposición como referente. En este caso puede ser, por ejemplo, los que cuentan con menos cantidad de exposición. De esta manera, yo lo que veré es si la frecuencia de aparición de neumonía, por ejemplo, en la categoría que tiene mayor cantidad de días de exposición, es mayor o menor con respecto a la categoría que tiene menor cantidad de exposición. Y en la segunda categoría, en la categoría intermedia, también verificaré cuántos casos de neumonía hay con respecto a la categoría que tiene menos exposición. De tal manera que la categoría de menos exposición es la categoría que analizaré como riesgo 1 o riesgo de referencia. Por tanto, todos mis resultados de razón de riesgo serán para cada una de las categorías es la cantidad de daño o de casos que se presentan o la frecuencia de casos que se presentan en esa categoría con respecto a la cantidad de casos que se presentan en la categoría de referencia o de menor nivel o gradiente de exposición. Entonces vean, esta sería la estrategia lógica y factible de utilizar para responder a esta hipótesis de investigación específica. Entonces vean, nuevamente repito, cómo las hipótesis de investigación, el planteamiento en relación a lo que queremos analizar, determina en gran medida los indicadores a utilizar en la medición. Por tanto, también si ustedes quieren hacer de esta labor de investigación algo más sencillo, en relación a la propuesta o al problema de investigación que te has propuesto, pues trata de identificar quiénes más han abordado este tipo de preguntas, qué hipótesis han generado y a través de qué indicadores la han resuelto, para que veas si para lo que tú quieres desarrollar te es factible utilizar alguna de estas estrategias ya probadas, comprobadas y validadas. Y vean, si ya tienen, digamos, ese referente, solamente será entonces documentar este investigador puntual qué variables son las que midió y con qué tipo de especificidad para lograr generar este indicador, a través de qué instrumento, a qué tipo de persona y a través de qué tipo de estrategia o metodología. Y la idea será, bueno, si este lo pudo hacer y tuvo los resultados, ¿será que yo lo puedo replicar en mi entorno? Entonces, vean que el objetivo general muchas veces se corresponde a la pregunta de investigación que nosotros tenemos, mientras que el objetivo general puede darnos origen, digamos, a objetivos específicos que son las preguntas intermedias que en su conjunto nos permiten, digamos, definir o medir esta gran pregunta marco de investigación que tenemos en el objetivo general. Ahora, cada objetivo específico tiene que ser medible, cuantificable, es decir, tenemos que identificar el indicador o los indicadores que van a permitir contestar a cada una de las preguntas específicas, incluidos en los objetivos específicos. Y una vez teniendo en cuenta la estrategia o los indicadores necesarios, entonces ahora sí comienzo a identificar las variables que necesito medir para lograr este indicador, para la constitución de este indicador, y luego definir los instrumentos y la estrategia de aplicación de los instrumentos. Además, las tablas de salidas que generaré para dar, digamos, respuesta a cada una de estas preguntas específicas o objetivos específicos, que es lo que tendremos o conoceremos como plan de análisis. De tal manera que, por ejemplo,
Veamos cuál es la relación entre objetivos generales y los objetivos específicos. Seguimos con el mismo ejemplo, analizar factores de riesgo asociados a la incidencia de casos de neumonía nosocomial. Yo podría poner, por ejemplo, y especificar que no me interesan todos los factores de riesgo, sino analizar factores de riesgo asociados a la atención en salud que aumentan la probabilidad o incidencia de casos de neumonía, por ejemplo, ¿no? Y en los objetivos específicos, yo lo que determino es el nivel de profundidad que tendrá el estudio o análisis o medición de la pregunta de investigación macro que está contenida en el objetivo específico. Es decir, vean, yo digo analizar factores de riesgo, pero en los objetivos específicos explicito que los factores de riesgo a analizar no son todos, sino que yo mediré en mi estudio, por ejemplo, el uso y la duración de la terapia ventilatoria y la asociación entre neumonía nosocomial y la existencia de comorbilidades de interés clínicos, como por ejemplo diabetes, cardiopatía, desnutrición y obesidad. Entonces vean que lo que le estoy diciendo aquí al lector es, no me preguntes por otras cosas, yo me comprometo a medir la asociación entre la ocurrencia de neumonía con estos factores que te estoy determinando y delimitando en mis objetivos específicos. Entonces vean cómo poco a poco vamos comunicando a nuestros lectores qué es lo que vamos a estudiar, pero cuál es nuestro nivel de compromiso y alcance con esta investigación. Y el compromiso y alcance tiene que quedar claramente definido en los objetivos específicos, que además están íntimamente asociados a las hipótesis de investigación.